¿Qué tal? Cordial saludo, bienvenidos a la reacción inmediata a la noticia del día, absoluta primicia. Hace instantes se supo, Canelo Álvarez termina de firmar contrato con PBC, será por 3 peleas que arrancan ahora en septiembre, tal como lo habíamos anunciado hace mucho tiempo atrás, contra Jermall Charlo. Esa es la pelea, de aquí a septiembre hay mucho para hablar sobre la misma, pero se termina de confirmar plenamente aquel nuestro adelanto, va contra Charlo. Lo nuevo es que hay 3 peleas en el contrato. Se supone que una segunda pelea podría ser David Benavidez. Se supone también que estaría contemplada la posibilidad de una revancha en caso de derrota de Canelo Álvarez contra Charlo, entonces esa sería la segunda pelea y una tercera opcional. Pero el contrato es por 3 peleas, arranca en el segundo sábado de septiembre. Y esto empieza a establecer ciertos parámetros a lo que va a ser la agenda en general de todo el boxeo en esas divisiones que se mueven en función de Canelo Álvarez. Esa es la gran realidad. Canelo ha sido una suerte de motor hacia atrás o hacia adelante de todas estas categorías, pero lo bueno es que se mueven. Quedará tiempo, obviamente, para establecer hasta dónde Jermall Charlo es un buen rival, si tenemos en cuenta de que lleva un óxido de más de 2 años, que es un hombre que ha tenido problemas, que está subiendo de las 160 a las 168 libras, pero también hay que tener en cuenta las limitaciones que hoy tiene Canelo Álvarez para cualquier rival. Todo eso lo vamos a abordar en otros videos, pero lo más importante es que se ha desatado ese nudo que había en el futuro y el pasado que dependía de Canelo Álvarez y eran los títulos de las 168 libras. Existe la gran posibilidad de 1 o 2 peleas con Jermall Charlo, vamos a esperarlo, pero también existe la posibilidad de una pelea ya sea contra David Benavidez, que ha sido reclamada, quizás es tarde para el próximo año, por aquello de que Benavidez está en camino a subir de división, pero también existe la posibilidad de una pelea contra el propio Caleb Plant, contra Demetrius Andrade y contra incluso el hermano de Jermall Charlo, nos referimos a Jermell, que va a estar subiendo hacia las 160 y por qué no a las 168 libras. Hay un abanico de posibles rivales allí en PBC que pueden ser precisamente opcionales para Canelo Álvarez en caso de victoria o derrota contra Jermall Charlo. Yo creo que va a ser una pelea muy disputada, adelantándome a los acontecimientos, porque ese silencio de Jermall Charlo, un Charlo que había venido desde tiempo atrás formulando su deseo en un lenguaje al cual no nos tenía acostumbrados, muy caballeresco, muy tranquilo, muy respetuoso, estaba formulando su deseo de enfrentar a Canelo Álvarez, así fuera en el propio territorio mexicano. Establece quizás la esperanza de que Charlo esté en buena forma, que se esté preparando y que llegue convenientemente en condiciones de dar una pelea competitiva. De Canelo Álvarez nos quedan sus últimas imágenes que no son las mejores. Aquella pelea contra Dimitri Bivol que desnudó sus limitaciones. Realmente vimos a un Canelo totalmente opuesto a lo que él había transmitido en peleas anteriores a esa derrota ante Bivol. Vimos a un Canelo contra un Triple G en una pelea que fue literalmente un fiasco, un verdadero circo. Y lo vimos pasar trabajo y sufrir para poder vencer a un John Ryder al cual no pudo noquear. Incluso peleando en un escenario reducido, en un cuadrilátero reducido, señal clara de que sus problemas de cardio están presentes y podrían estar presentes frente a un Charlo al cual es imposible imaginar que le coloquen algún tipo de cláusula, porque en esta pelea las reglas las establecen otros, los que ponen el dinero. Tampoco sabemos la cantidad de dinero que va a estar incluido en todo este proceso de peleas, pero nos animamos a vaticinar que esto puede estar muy cercano a los 100 millones, tomando en cuenta un promedio de gastos que pueda ser de 30 millones por pelea. Seguramente Canelo Álvarez va a estar cobrando entre los 15 y los 20 millones de dólares y seguramente Charlo, que había puesto algún tipo de oposición y había puesto en peligro esta pelea por lo que estaba pidiendo, que presumimos, de acuerdo a las fuentes que estuvimos consultando, que podría andar allí por los 5 millones de dólares, seguramente hizo un arreglo para cobrar un poco más, tal vez 6 o 7 millones de dólares y tener una buena parte en el pague por ver. Todo eso le podría llevar su bolsa a los 10 millones,
lo cual es un verdadero disparate, una exageración, si tomamos en cuenta que se trata de un boxeador que literalmente estaba retirado, porque hace más de 2 años que no pelea, porque le habían sostenido esa condición de campeón por sus problemas de salud mental y porque se suponía de que no había certeza absoluta de cuándo iba a regresar a la actividad. Ahora viene de apuro, evidentemente, hay una buena bolsa y él empieza a recuperarse fundamentalmente en su tranquilidad financiera. Los problemas domésticos también habían incidido mucho en su salud mental, los problemas domésticos con su familia, a nivel de la mantención de su familia, y todos esos gastos habían incidido seguramente en afectarlo en la parte de los nervios, en la parte emocional, algo que le había obligado a abandonar el boxeo. Incluso hay fotos, algunas imágenes de este periodo de tiempo en el cual se ve con un exceso pronunciado de peso, por más que el año pasado, si ustedes lo recuerdan, él estuvo muy activo en las redes sociales tratando de conseguir esta misma pelea. En los meses pasados lo único que recordamos de Jermall Charlo es aquella suerte de diálogo en redes sociales con Eddie Reynoso, al cual Eddie Reynoso dijo que le gustaba esa manera de desafiar a Canelo Álvarez para enfrentarlo incluso allí en la propia Ciudad de México. Y todo esto evidentemente muestra una suerte de plan muy inteligentemente trazado para llegar a lo que llegamos hoy. Canelo en principio tenía que enfrentar a Benavides, que le habían hecho una oferta de más de 50 millones de dólares, pero quizás, como lo manejamos en uno de nuestros videos anteriores, tal vez el plan era que rechazara a Benavides y se fuera directo con Charlo, porque Charlo seguramente es un rival que se aproxima más a lo que hoy necesita Canelo Álvarez en términos de oposición. Benavides era un rival difícil de vencer, muy complicado. Charlo en la teoría no lo es, pero recuerden, es un hombre joven que se puede preparar y que va a tener tiempo de hacer su campamento. Al final del día puede llegar a ser una muy buena noticia, independiente de las sospechas de que Charlo no esté en condiciones. De todas maneras, se desata el nudo, se confirma oficialmente que Canelo firmó con Al Haymon por 3 peleas, se confirma nuestro adelanto y por sobre todas las cosas se desata entonces la agenda boxística alrededor de lo que viene. Hay otros que van a tener que buscar rivales, como es el caso de David Benavides, que comienza a tener aún más fuerza la posibilidad de su pelea contra Jaime Munguía. Estamos seguros que van a haber negociaciones la próxima semana y yo me empiezo a atrever a vaticinar que Benavides va a enfrentar en octubre a Jaime Munguía. Eso es lo que hay. Volveremos en otro momento con nuevos videos, pero ya trabajando en la parte de información boxística sobre lo que puede pasar en esa pelea que ya está confirmada. Canelo Álvarez contra Jermall Charlo. Para despedirnos sería bueno decir, se los dije,